Bien, aquí tenemos un ejemplo de un circuito con diodo. Como pueden ver, a primera vista no podemos decidir si el diodo está en conducción o está abierto. Vamos a revisar con un poco de detenimiento. Tenemos esta fuente de 5 volts, donde su negativo está hacia el ánodo del diodo. Por lo tanto, esta fuente de 5 volts provocaría una polarización inversa. Después tenemos aquí otra fuente de 5 volts donde el positivo está hacia el cátodo, por lo tanto esta también generaría una polarización inversa en el diodo. Ahora tenemos aquí una fuente de voltaje de 10 volts en la cual el negativo está hacia el cátodo del diodo, por lo tanto ella provocaría una polarización directa. Y además de eso tenemos el efecto de esta fuente de 10 volts que debe provocar alguna caída de voltaje en esta resistencia de 1 volts y podría provocar una polarización directa o inversa en el diodo. Por lo tanto, a simple vista no podemos decir si el diodo está conduciendo o está abierto. Bien, ¿cómo realizamos el análisis de este circuito? Hay algunos métodos donde proponen sustituir el diodo por una resistencia. Una vez que se sustituye, debemos de determinar la dirección de la corriente que fluye a través de esa resistencia. Si la corriente fluye en el mismo sentido que la flecha del diodo, podemos concluir que el diodo está en conducción. Pero si la corriente que obtengamos en esta rama va en dirección contraria a la dirección que indica la flecha del diodo, entonces concluimos que el diodo está abierto o no está conduciendo. Bueno, yo no uso el método de la resistencia. Lo que yo hago es partir de una hipótesis, y en este caso partimos de la hipótesis de conducción. Es decir, decimos que el diodo está en conducción. ¿Sí? Es una hipótesis porque no estamos seguros. Entonces vamos a realizar un análisis para saber si realmente está en conducción. Ahora, nosotros estamos usando no el modelo ideal, sino estamos usando una segunda aproximación del modelo, en la cual en el diodo hay una caída de voltaje de 0.7 volts. Entonces sustituimos el diodo por una fuente de voltaje donde el positivo de la fuente va a estar en el ánodo y el negativo va a estar en el cátodo. ¿Sí? Borramos y colocamos la fuente de voltaje. Positivo donde va el ánodo, negativo en el cátodo y con un valor de 0.7 volts. Bien. Ahora, como pueden observar, ya tenemos un circuito que podemos analizar a través de mallas. Por lo tanto, vamos a establecer corrientes de malla en cada una de las respectivas mallas. Aquí vamos a establecer I1, establecemos I2 y establecemos I3. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante es, tenemos que determinar la corriente de la rama donde está el diodo. Quedamos que este es ánodo y este es cátodo. Por lo tanto, si el diodo está en conducción, la dirección de la corriente ID debería de ser en esta dirección. Nosotros podemos observar que ID está en la misma dirección que I3. Entonces podemos decir que ID, corriente de diodo, va a ser igual a I3, positivo porque está en la misma dirección, y vemos que I2 está en dirección contraria, menos I2. Cuando obtengamos estos valores y los sustituyamos en esta ecuación, si el resultado es positivo, significa que está en esta dirección, por lo tanto, el diodo está en conducción. Pero si el resultado es negativo, significaría que la corriente ID en realidad va en sentido contrario y entraríamos en una contradicción porque el diodo solo conduce en una dirección. Por lo tanto, en ese caso, concluiríamos que el diodo está polarizado de forma inversa. Bueno,
Vamos a obtener las ecuaciones de malla por el método rápido. Para el método rápido trazo las corrientes de malla en dirección de las manecillas del reloj y después para esta malla lo primero que hago es sumar todas las resistencias que hay en ella. Es 1, 2, 3 ohms y lo multiplico por I1 positivo. Bien, ahora reviso qué resistencias pertenecen a dos mallas. En este caso tenemos esta que pertenece a I2. Voy a poner el valor de esta resistencia en negativo multiplicado por I2. Entonces sería menos 1 por I2 es I2. Bien, tenemos esta otra resistencia que es vecina con I3. Vamos a poner la negativa multiplicada por I3. Sería menos I3. Y finalmente las fuentes. Entra por el positivo es más 10. Por el positivo es 5. Entonces 10 más 5 son 15. 15 positivos de este lado de la ecuación. Al pasar al otro lado pasa como negativo. Entonces lo pongo como menos 15. Bien, con esto tenemos la ecuación 1. Vamos a la ecuación 2. Primero sumamos todas las resistencias que hay en la malla, 1 más 1, 2, y lo multiplicamos por la corriente de esa malla en positivo. Entonces sería 2 y 2. Después reviso las resistencias que pertenecen a dos mallas. En este caso es esta y pertenece a la malla I1. Por lo tanto, multiplico esta resistencia por esta corriente y lo pongo en negativo. Sería menos I1 más 2 y 2. No tenemos resistencia que sea vecina con la malla I3, por lo tanto ponemos aquí más 0 y esto es igual. Nos vamos a las fuentes. Entramos por el negativo de menos 5, por el negativo de menos 5 vamos menos 10 y por el negativo de 0.7. Entonces tenemos menos 10.7 de este lado. Al pasarlo al otro lado pasa como positivo, sería 10.7 y esta sería la ecuación 2. Bien, vamos a la tercera malla. En la tercera malla volvemos a aplicar, sumamos las resistencias que existen en la malla, solo hay una y la multiplicamos por I3 y la ponemos como positiva. Entonces tenemos I3. Después revisamos qué resistencias pertenecen a dos mallas. Esta pertenece a I1, la multiplicamos por I1 y la ponemos negativa. Sería menos I1. No tenemos ninguna resistencia que sea vecina con I2, por lo tanto ponemos más 0. Y ahora nos vamos con las fuentes. Tenemos que entra por el positivo, tendríamos más 0.7, entra por el negativo, entonces más 0.7 menos 10 nos daría menos 9.3. Pero al pasarlo al otro lado de la ecuación pasa como positivo y tenemos 9.3 y esta sería nuestra ecuación 3. Bien, ahora lo que restaría es resolver este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos que conocemos. Puede ser el método de determinantes. Y lo importante es conocer I3 e I2 para resolver esta ecuación y determinar si el diodo está en conducción o no está en conducción. Bien, eso lo vamos a hacer en el siguiente video.